Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensando Español. Hoy les tenemos el segundo capítulo de nuestra historia El Camino de Arturo. Esta historia que comenzamos ya en el capítulo anterior sobre un joven que quiere estudiar algo completamente diferente a lo que sus padres han pensado para él. Si no la escucharon, los invito a que la escuchen para tener todo el contexto. Hoy, Arturo le ha contado a sus padres sobre sus deseos de estudiar medicina veterinaria. Veamos qué pasa, qué le responden sus padres y qué sigue en El Camino de Arturo. Adelante. Cuando Arturo habla con sus padres acerca de sus deseos para el próximo año, ellos no lo ven con buenos ojos. Arturo les cuenta que desea vivir en el campo, rodeado de vegetación, animales y en general una vida más tranquila y menos ajetreada que la que supone la vida en la ciudad. Arturo y sus hermanos han conocido la vida escolar llena de privilegios económicos. Aún así, han seguido la vida de sus padres, llena de afanes y de estrés, de días llenos de reuniones y noches sin tiempo que perder. Ese no es el ideal para Arturo. No sueña despertando para hundirse de inmediato en el letargo de un viaje al trabajo mientras la mente ya piensa en los deberes por delante. Sin embargo, los padres de Arturo son muy estrictos y directos, y esta vez no tiene por qué ser la excepción. Él contará con su apoyo económico solo si decide estudiar alguna de las dos opciones que sus padres le plantean, derecho o economía. La intentan convencer, pidiéndole primero que estudie lo que ellos desean y una vez terminados sus estudios, ellos le dejarán empezar la carrera que él quiera. Arturo no sabe qué hacer. Parece una buena idea, pero por otro lado, teme caer inconscientemente en el pozo que parece ser la vida laboral actual. Pero tras una plática con su hermana, decide aceptar y empieza en la universidad que sus padres han escogido para él. Empieza el nuevo año y con él la universidad. Tras unos meses estudiando, Arturo empieza a perder la imagen brillante y alegre que lo caracterizó siempre. Ya no es el hombre atento y amable que era de niño, y su hermana empieza a notar muchos cambios en su forma de ser. Intenta hablar con sus padres sobre los cambios de actitud de Arturo, pero ellos ignoran estos llamados de atención y culpan al estrés que genera la vida universitaria y sus nuevos deberes. En pocos meses llegará el fin de su primer año y verás que en sus vacaciones Arturo volverá a ser mucho más alegre, dice su madre. Pero esto no ocurre. El estado de ánimo de Arturo parece empeorar y vive las vacaciones de primer año alejado de todos en su familia. Se encierra en su cuarto meditando, pensando y leyendo sobre tratamientos médicos en animales de finca. Pese a esto, y a pesar del aparente desinterés, sus calificaciones en la universidad no son para nada malas. Esto es lo que hace pensar a sus padres que Arturo solo está extenuado, pero satisfecho con su decisión de estudiar economía. Un día, Arturo no puede más y le cuenta a su hermana todo. Odia sus estudios, odia este momento de su vida y no quiere seguir fingiendo ante sus padres todos sus deseos de escapar. Ella le pide que hable con sus padres, pero esto no funciona. No cambiarán de parecer, solo les interesa que sus hijos tengan dinero y sigan sus pasos.
contesta Arturo. Al terminar sus vacaciones de fin de año, Arturo huye de su casa y no deja rastro de su paradero. Termina aquí el segundo capítulo de nuestra historia, El camino de Arturo. ¿Qué pasará? Se ha ido de su casa. ¿Qué pensarán sus padres? ¿Qué irán a hacer de aquí en adelante? En el tercer capítulo sabremos qué sucede con la familia de Arturo y qué pasa con él ahora que se ha marchado de la casa y nadie sabe su paradero. Recuerden suscribirse a nuestro canal Pensando Español para continuar escuchando nuestra historia y más. Tenemos noticias, exámenes, entrevistas y más historias para ustedes, para que sigan practicando y mejorando su español. Gracias por escucharnos hoy. Nos encontramos en la próxima ocasión con el tercer capítulo de El Camino de Arturo. Hasta pronto.